Bien, hablar de adenomiosis. Y adenomiosis, es horrible hablar de adenomiosis, es la realidad. La adenomiosis es una enfermedad en donde la enorme mayoría de las veces nos volvemos locos y no sabemos exactamente qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque si la operamos, entonces tenemos que esperar 6 meses que se recupere para que se pueda embarazar. Si no la operamos, entonces tenemos que darle anticonceptivos, por lo tanto tampoco se puede embarazar. Entonces, realmente es un dolor de cabeza. Lo importante de la endometriosis es esto. Uno, lo sabemos, es una condición estrógeno dependiente, crónica inflamatoria. Hay presencia de glándulas y estroma endometrial en el miometrio, al igual que la endometriosis. La diferencia es que como está dentro del miometrio, no la puedes excidir. No puedes abrir el útero y cortarlo en pedacitos para ir quitando pedacito por pedacito. El crecimiento uterino secundario de la hiperplasia y hipertrofia de las células miometriales y la epidemiología, presencia de adenomiosis entre el 8 y el 68% de los especímenes estudiados. Ahora, la adenomiosis pues se sospecha, igual que la endometriosis, pero el diagnóstico es histopatológico. Entonces, hasta que no tengamos un útero en la mano cortado diciendo que tiene adenomiosis, no sabemos si sí o si no. Y esto es lo más importante. Esta enfermedad se presenta en mujeres multíparas. El 20%, solo el 20%, está demostrado en menos de 40 años. Entonces, ¿por qué nos estamos peleando con una enfermedad que es de multíparas si ya se embarazaron y que no se pueden embarazar? Ese es el gran problema y es lo que nos lleva a la charla del día de hoy. Si nosotros vemos un esquema normal de un útero, el útero tiene varias líneas, tiene varias capas, tiene el endometrio funcional, el endometrio basal, y el miometrio se va a dividir en dos, en un endometrio interno, que es un endometrio el que está encargado de la peristalsis del útero para mover gametos, y el externo. Ahora, ¿cuál es el problema de la adenomiosis? Bueno, aquí tenemos un esquema, un ultrasonido muy básico, en donde tenemos un endometrio triple, el endometrio, tenemos la basal hasta acá y tenemos la división del miometrio. ¿Cuál es la etiología y la patogénesis de esta enfermedad? Bueno, esto es lo más importante. Hay un microtrauma en la interfase endometrial-miometrial, que es una lesión de daño, lesión y reparación. En las sus siglas en inglés son TIAR, que lo vamos a encontrar en varios lugares. Una invasión del endometrio hacia el miometrio, una metaplasia de células madre en el miometrio, infiltración de las células endometriales por menstruación retrógrada hacia la pared uterina, pasa por las trompas, igual que la teoría de Samson, y infiltra la serosa del útero, y una inducción de lesiones adenomióticas por secreción anormal de esteroides sexuales. Desarrollo uterino anormal en respuesta de cambios génicos y epigenéticos. Esto es lo que se piensa. Ahora, si nos vamos un poco más a la práctica, vemos esto. Y ese es un útero en donde en los cuadros amarillos resumimos los 4 mecanismos de adenomiosis. El primero a la derecha arriba es un microtrauma directamente del endometrio, miometrio, en donde hay un trauma, hay una pérdida, hay una reparación, las células endometriales entran directamente al miometrio. Esa es una. 2, la invasión del endometrio, de la basal, hacia el miometrio por cualquier mecanismo. La tercera es la que platicábamos de la menstruación retrógrada, que salen células y se infiltran células, y una metaplasia de novo. Estas son las teorías. Realmente las teorías importan, sí, pero el problema es que ya están adentro. ¿Qué hacemos con ellas? Hay una clasificación, la clasificación radiológica es adenomiosis difusa y adenomiosis focal. En la adenomiosis difusa vamos a tener un útero, el típico útero fofo, útero agrandado, con una asimetría, sobre todo en la pared posterior, y vamos a ver quistes miometriales y una pérdida de la unión endometrio-miometrio. Y en la focal vamos a ver cambios en la línea miometrial, y muchas veces vemos el típico mioma o adenomioma. Ese es el focal. Tenemos una adenomiosis intrínseca y extrínseca. La intrínseca es la que va de endometrio hacia afuera, y la extrínseca es la que es el implante endometrial, como se presenta en la endometriosis infiltrante, que va infiltrando como tal el músculo del útero. Y este es un ultrasonido en donde vemos la flecha amarilla, que vemos una laguna aquí en el miometrio, que es adenomiosis, y en la flecha blanca vemos aquí
una asimetría exactamente aquí, en el músculo del útero. Otra vez, yo soy fan de la resonancia magnética y creo que si tenemos el acceso a la resonancia magnética todo va a ser más fácil. Y aquí tenemos varios escenarios en donde tenemos el útero. Estos puntos blancos son quistes de adenomiosis en el miometrio. Toda la periferia, aquí también, esto que brilla es adenomiosis, es una adenomiosis difusa importante. Y si vemos este corte aquí en el endometrio, vemos esto de aquí. Y esto de aquí es la infiltración y la pérdida de continuidad del endometrio hacia el miometrio. Ahora, en esta paciente en particular, si ven aquí, vemos un mioma, vemos un adenomioma, vamos, es lo que le llamamos la triple enfermedad. Y el problema de la triple enfermedad es esto. La asociación con la infertilidad, la adenomiosis, si llega una paciente de 45 años y tiene 3 hijos y tiene adenomiosis, quítale el útero. Punto. Pues, así de fácil. El problema es que la que no ha tenido hijos. Y entonces existe la teoría de la triple enfermedad, que es adenomiosis, endometriosis y pólipos y miomas, pólipos o miomas. ¿Qué otra cosa sucede con la adenomiosis? Que hay un transporte alterado de gametos y embrión secundario a la disfunción peristáltica del miometrio. Si el miometrio interno está alterado, esa hiperperistalsis no permite, uno, que se implante y dos, que se muevan bien los gametos para que haya una fertilidad. La cavidad uterina irregular en el 78% con una adenomiosis difusa, el 54% con una focal, con un control del 37%. Si la cavidad está alterada, la implantación está alterada. Alteración de la zona de transición, cuando es más gruesa de 7 milímetros hay una menor perfusión y entonces hay una menor adhesión a la implantación y una disminución en la receptividad endometrial y desidualización inadecuada. Esto lo vamos a explicar en un momento. ¿Qué pasa con la triple enfermedad? Insisto, esta es una paciente que lamentablemente acabó en una histerectomía con salpingoforectomía derecha. Y si vemos aquí, el diagnóstico histopatológico que lo puse aquí tenía adenomiosis, tenía leiomiomas, tenía un endometrioma de 5.5 centímetros y tenía endometriosis. ¿Y por qué no se pudo embarazar? Apuesten a cualquiera de los 4, no sabemos exactamente por qué no se pudo embarazar. Y si vemos este video, hacemos una laparoscopia y encontramos esto. Entonces, ¿qué? ¿Fue la adenomiosis? ¿Fue las trompas? Esto es el problema de la triple enfermedad, que cuando nosotros nos dedicamos a tratar endometriosis, tenemos que tratarlo todo en común, ¿ok? No podemos nada más tratar los focos endometriósicos o el mioma. Y tenemos una disyuntiva aquí muy importante, porque la priorización es no toques el útero. Si tú empiezas a hacer cortes en el útero y lo empiezas a abrir y lo empiezas a suturar, ese útero va a sufrir, va a ser menos receptivo. El problema es que si no lo hacemos también no va a ser receptivo. Entonces, realmente tenemos un punto de corte muy importante de qué hacer con este tipo de pacientes. Bien, en cuanto a los mecanismos de infertilidad, este esquema es bastante bueno, porque habla de una alteración en disminución de la receptividad debido a integrinas y todas las sustancias que existen. Tenemos el mecanismo de reparación, de lesión en reparación, hay un hiperperistaltismo, por lo tanto, hay una contractilidad uterina anormal y nos va a llevar a y tenemos una sobreexpresión de receptores de estrógeno. Todo esto nos va a alterar una zona de conjunción y nos va a alterar una implantación. Ahora, llega un cuate, que pues, la verdad es que es un experto, que se llama Carlos Simón. Y Carlos Simón en el mundo es alguien que más sabe de endometrio. Y saca este artículo y dice, en pacientes con adenomiosis se ha demostrado un aumento en la tasa de abortos, por lo tanto, bueno, este es el título, y por lo tanto hay una disminución significativa en bebés nacidos sanos. Pero en este artículo, lo que dice Carlos Simón es la adenomiosis no afecta a la implantación, lo cual vino a cambiar o a cambiar el pensamiento de mucha gente. Hay mucha más evidencia que sobrepesa este artículo, por eso lo pongo, porque no es la panacea. Y lo que hace Carlos Simón en esto es toma óvulos de pacientes donadas jóvenes que no presentan endometriosis, y esos óvulos que no presentan endometriosis y que no estuvieron en contacto con sustancias citotóxicas se implantan mejor en úteros adenomióticos. Entonces decimos, otra vez, es la endometriosis, es la adenomiosis, es la mioma. Entonces, a lo que vamos es, este artículo vino a partir un poco varias ideas, pero la realidad es que
la adenomiosis tiene un problema total de implantación y de abortos. Ahora, este cuadro creo que resume bastante bien. Infertilidad en adenomiosis. Hay una alteración en la contractilidad, hay un engrosamiento de la zona de conjunción, hay, metabolismo anormal, hay una distorsión anatómica, todo esto, lo que ustedes digan. ¿A qué va a llevar todo esto? A una falla en el embarazo y sobre todo a pérdidas gestacionales. Ese es el problema. Y el problema no acaba ahí. La gestación, una cosa es que se implante un embrión y otra cosa es que crezca el embrión y otra cosa es que nazca ese bebé, pero cuidado, porque la adenomiosis no acaba ahí nada más. Este cuadro, como ven, la adenomiosis va a tener un impacto negativo en la remodelación de las arterias espirales, en el tipo de difusión de adenomiosis, va a haber focos adenomióticos agrandados, va a haber una presión intrauterina aumentada y va a haber sustancias proinflamatorias. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a tener un problema severo de deshidroalización y placentación. Y entonces aquí es donde empieza el problema para los obstetras y los médicos materno-fetales. Estos problemas van a llevar a un parto pretérmino, van a llevar a un acretismo placentario, van a tener sangrado obstétrico, van a tener preeclampsia, va a tener un feto pélvico o transverso. La adenomiosis no es nada más el intentar implantar un embrión. Una paciente con adenomiosis severa es una paciente que a la larga puede tener muchos problemas y todos como equipo tenemos que vigilar a esa paciente. Y entonces el tratamiento es lo que empecé la plática. ¿Qué hacemos? La paciente que no necesita fertilidad, traten los síntomas. Una paciente de 37 años que tiene sangrado uterino normal y que se diagnostica por resonancia magnética una adenomiosis, póngale un Mirena. O póngale anticonceptivos o hagan una histerectomía. Pero una paciente que sí desea fertilidad, tenemos que pensar qué le va a ayudar mejor. Ahora, si nosotros nos vamos a un tratamiento farmacológico, se sabe que los tratamientos farmacológicos, sobre todo, y a mí me gusta mucho el uso de análogos de GnRH, si yo le doy análogos de GnRH, disminuye la actividad estrogénica en útero, disminuye la actividad inflamatoria. Y el momento que la paciente ovula, luego después de 3 ciclos, o vamos, de 11.25 de leuprolide, ovula, ese es el momento indicado para poner un embrión ahí adentro, porque es el proceso y es el momento donde tiene menos proceso inflamatorio. Ahora, si esta misma paciente tiene un adenomioma de 5 centímetros, le tenemos que quitar el adenomioma. Ese adenomioma, si no se lo quitamos y por más análogos de GnRH que le demos, no va a disminuir. Entonces, tienes que entrar quirúrgicamente, tienes que quitar el adenomioma y lamentablemente no pude bajar el video, pero los que hemos visto adenomiomas o los que han visto adenomiomas son horribles. No es un típico mioma que lo desencapsulas y lo quitas. Es un chicle que está pegado y que no sabes, no hay planos y entonces tienes que saber hasta dónde no dañar más el útero. Entonces, lo operas, das una terapia combinada con análogos de GnRH y entonces haces la fertilización. Como ven, hay N cantidad de trabajos en donde están mezclando el tratamiento y mezclan tratamiento quirúrgico con tratamiento médico, o solo tratamiento quirúrgico. Y son realmente muchos trabajos. La recomendación es, como hay tanta evidencia hacia un lado y hacia el otro, tenemos que individualizar a nuestros pacientes. ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a ofrecer? Y lo más importante, ¿en qué tiempo le va a ir mejor? ¿Y a qué voy con esto? El tiempo es oro. No podemos darle un tratamiento y esperarnos un año para ver qué pasa. Si ya vamos a tratar a la paciente, tenemos que estar sobre la paciente y entonces tratar la enfermedad y intentar que se embarace a fin de cuentas. Creo que fui un poco rápido, pero bueno, así comprimimos un poquitito más este asunto. Las conclusiones que es demostrado que la adenomiosis interfiere tanto en la implantación como en el desenlace obstétrico. Les pido, por favor, la adenomiosis no termina en nosotros, reproductólogos o cirujanos. La adenomiosis termina con el nacimiento exitoso de un bebé y sobre todo con un puerperio sano.
aguas con eso, porque hemos visto muchos pacientes con atonías uterinas, con sangrados, con hemorragias, con percretismo placentario. Entonces, no terminen nosotros, terminen ustedes, bueno, en todos. Sin importar el tratamiento a elegir, la búsqueda de embarazo se debe hacer tan pronto como se restaure la ovulación y el tiempo de recuperación quirúrgico lo permita. Nosotros, después de una cirugía, de una miomectomía o adenomectomía, recomendamos aproximadamente de 3 a 4 meses para empezar a buscar un embarazo, porque se ve que con una buena sutura, nosotros suturamos siempre en 3 planos, mejora muchísimo la cicatrización, y recordar que aunque el problema reproductivo esté corregido, queda pendiente el resultado obstétrico. Eso lo quiero hacer con un hincapié muy importante. Pensé que me iba a tardar más. Le regalaré 2 minutos a la doctora que sigue. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta.